Les damos la bienvenida al Congreso de Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales, a la mesa número 7, que lleva por nombre Arquitectura e Identidad Nacional. Y tenemos aquí a los tres ponentes. Les voy leyendo su CV, bueno, su semblanza resumida. Vamos a iniciar con la doctora Ixchel Nagdul Ruiz Anllano, su ponencia titulada Los Pilares de la Nación, la historiografía y práctica de la arquitectura como aporte a la construcción de lo nacional en México del siglo XIX. La doctora Ixchel es egresada del doctorado en Historia Iberoamericana, también egresada de la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio Edificado, y a nivel licenciatura es politóloga. Es académica también de la Universidad de Guadalajara con 22 años de antigüedad. Está adscrita al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pertenece al cuerpo académico de Historia Cultural, Discursos Sonoros y Visuales. Ha impartido clases en diversos departamentos de la Universidad de Guadalajara, destacando el Departamento de Historia. Ha sido invitada en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, conocida como la ECRO, también con ciertas clases en la maestría en Política y Gobierno, así como en el Diplomado de Historia del Arte Mexicano o en México de esta institución. Ha sido integrante también del Comité Técnico de Creación de la Maestría en Historia del Arte de la Universidad de Guadalajara, de la comisión, también pertenece a la Comisión Técnica del Programa de Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y del Seminario de Pintura Virreinal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es secretario general en el Colegio de Jalisco, donde además coordina el diplomado en Historia del Arte Mexicano o del Arte en México y el Seminario Permanente de Investigación de Fray Antonio Alcalde. Asimismo, es vocal de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas e integrante del Comité Científico de la revista Horizontes de la Gestión Cultural, de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara, que tiene su sede en el CUAT. Fue vicepresidenta de la Comisión Honorífica Interinstitucional de Conmemoraciones Jalisco, Historia con Futuro, y encabezada por el gobierno del estado de Jalisco. Y es autora de un sinnúmero de artículos y capítulos, ya sea a nivel nacional e internacional. Te damos la bienvenida, Ixchel. Muchas gracias, maestra. Bueno, para comenzar, nada más quiero hacer una acotación que de último momento y por cuestiones de tiempo hice una reducción del trabajo original que de todos modos pretendo se publique en su versión original. De antemano, bueno, les adelanto que pretendemos hacer una publicación el próximo año con los trabajos de este congreso. Ahí estará la versión completa, entonces temáticamente tuve que reducir un poco por cuestiones de tiempo. Y bueno, he titulado este trabajo Los Pilares de la Nación, la historiografía de la arquitectura como aporte a la construcción de lo nacional en México en el siglo XIX. Durante los procesos de construcción nacionales es común encontrar manifestaciones arquitectónicas que pretenden imprimir el carácter y rasgos de la nueva nación. La búsqueda de un estilo nacional, ya sea por pretensión estatal o por iniciativa del gremio de arquitectos, en tiempos fundacionales puede devenir en una diversidad de propuestas, sobre todo si no existe una imposición que obligue al discurso arquitectónico único, como fue en el México decimonónico finisecular. La falta de acuerdo propició un álgido ambiente de crítica y debate entre los mismos creadores, quienes analizaban los distintos proyectos arquitectónicos a la luz de su propia interpretación del génesis de la nación mexicana. La creación escrita y la edificada fueron así de la mano. En el presente estudio, ¿qué es la anterior? En el presente estudio se revisará la producción historiográfica de la segunda mitad del siglo XIX, centrando la atención en los textos de arquitectos e ingenieros que, mediante la escritura de teoría, crítica e historia, legaron un aporte cardinal a la discusión de la construcción de lo nacional,
principalmente durante el último tercio del siglo XIX en México. En dichos textos es posible identificar tres planteamientos que corresponden a una idea particular relativa al simiente nacional, que para algunos autores se encuentra en el pasado mesoamericano, para algunos más en el momento de mestizaje posterior a la conquista y para otros en el México independiente más contemporáneo. Dicha búsqueda del germen nacional se tradujo en proyectos arquitectónicos que remitieron a modelos estilísticos del aludido pasado. Para la mejor comprensión del contexto, en este trabajo se propone una periodización para sentar las bases de las etapas de producción historiográfica que se tratarán sucintamente hasta llegar a las décadas decisivas que dan sentido al título de esta ponencia. Ahora bien, en términos formales, esta investigación se limitará a las definiciones estilísticas que los mismos profesionales de la construcción generaron al preguntarse si existía una arquitectura netamente mexicana y cuál debía ser el estilo nacional. El motivo de esta acotación es no desprenderse de la rica aportación de ese otro debate paralelo por la forma, la estética, la belleza, etcétera, en consonancia con el momento que vivía el arte occidental impregnado del espíritu romántico, nostálgico por naturaleza y nacionalista por consecuencia. El auge de los llamados neos o revival se extinguía en Europa hacia el fin de siglo ante la modernidad del eclecticismo. Sin embargo, en México esa batalla se libró a la par de la añeja contra el neoclásico resistente a morir. Tal escenario de la arquitectura mexicana es sin duda en su complejidad espejo del país que emerge de una centuria convulsa que tras alcanzar cierta estabilidad política, social y económica buscaría acuerdo y unidad en pos de construir el discurso nacional. Aquí, bueno, si nos dejas un momentito, a cada etapa yo le puse un nombre con una cierta licencia literaria, porque como el título de la ponencia es Los pilares de la tierra, los pilares de la nación, perdón, verán que tienen partes de una columna, ¿no? Entonces, bueno, estas son las etapas que yo consideré para la periodización de mi trabajo. Bien, ante la necesidad de una periodización del siglo XIX mexicano que abona la claridad de una época que inició con escasa producción arquitectónica y culminó con una impetuosa actividad y pluralidad de manifestaciones, se plantean las cuatro etapas que les mencioné y que ponen el énfasis en las condiciones para la actividad edificatoria y la injerencia del Estado en ella como criterio principal. La primera etapa, la que llamé de manera literaria Plinto, el arranque de la historiografía de la arquitectura en México decimonónico, que va del periodo de 1867 a 1876, bueno, comienzo diciendo que a lo largo del siglo XIX la escritura dedicada a temas de arquitectura no fue tarea exclusiva de sus ejecutantes. Es común encontrar textos de religiosos, funcionarios, abogados o periodistas que con intenciones muchas veces políticas se interesaron por historiar los monumentos del país. Entre estos se pueden destacar dos hombres activos en los vaivenes de la vida pública que escribieron obras señeras. Uno de ellos, Manuel Ramírez Aparicio, autor de Los conventos suprimidos en México, estudios biográficos, históricos y arqueológicos, aparecido en 1861. El otro es Luis Alfaro y Piña, con su relación descriptiva de la fundación, dedicación, etcétera, de las iglesias y conventos de México, con una reseña de la variación que han sufrido durante el gobierno de don Benito Juárez del año 1863. Otra vertiente de la producción historiográfica arquitectónica del medio siglo fue la creada por la pluma de no pocos foráneos que durante los años de ocupación extranjera relataron sus travesías y dedicaron parte importante de esas narraciones a los inmuebles que les resultaron atractivos a su paso por el territorio mexicano. Sin embargo, en este trabajo se descartan tales textos con el fin de escuchar la voz de los autores propios y principalmente de los creadores del arte arquitectónico para esclarecer su aportación a la construcción nacional. Precisamente como representante del gremio, en esta primera etapa previa a 1876, se destaca el papel pionero del arquitecto y topógrafo Manuel Gargollo y Parra, que en su disertación sobre la necesidad de un estilo moderno de arquitectura, cuestiona si realmente se ha logrado un estilo moderno a nivel mundial, cuando predominan los neos, pero sobre todo critica el neoclasicismo superviviente en México y siembra la semilla de la inquietud por el afán de lograr un estilo nacional. Les comparto aquí la cita. No voy a hacer la lectura de todas las citas, pues es un trabajo sobre historiografía, entonces eso sería un poco cansado, mejor se las comparto y ustedes hacen la lectura. Así, Gargollo y Parra
abrió la puerta al debate sin hacer una propuesta concreta. La estafeta fue tomada por una generación inquieta que gozó tanto de construir como de escribir, pero para ello hubo que esperar algunas décadas más. Las publicaciones en torno a la arquitectura y en general dedicadas a la crítica de arte de los contemporáneos a Gargollo se volcaron principalmente a comentar el desempeño y cubrir exposiciones de estudiantes y profesores de la Escuela Nacional de Bellas Artes, así como la discusión en momentos insulsa, con tintes moralistas e ideológicos, de temas que no abonaron al desarrollo de la teoría y la práctica arquitectónica. La tendencia de cada periódico o revista en los que aparecían las colaboraciones era clara. Se daba espacio y fomentaba las arengas que se contestaban en alguna publicación de la facción rival. Las colaboraciones respondían más al calor de las pasiones desbordadas que a la reflexión intelectual y menos aún al conocimiento especializado necesario. La siguiente etapa, a la que llamé BASA, un apoyo historiográfico a la integración nacional, va del periodo de 1876 a 1888. Al culminar las invasiones y conflictos bélicos, restaurarse la República y lograr establecer un gobierno sólido con un proyecto integrador, en el país se generó cierto ánimo conciliador hacia los conservadores, quienes como resultado moderaron durante ese periodo sus posicionamientos en la prensa y activismo políticos. En este ambiente se citó el ingeniero Manuel Rivera Cambas, autor de una obra magna de la época, México pintoresco, artístico y monumental, en 3 tomos que aparecieron entre los años 1880 y 1883. De acuerdo al propio Rivera, el objetivo de su publicación es dar a conocer nuestro estado de civilización tan ignorado en el extranjero y de tan erróneas ideas que se han tenido. Así contribuirá a desvanecer esos errores y colocará la verdad en su lugar. Pero ¿cuál era esa verdad? La que un admirador del presidente Díaz y amante declarado de la ciencia y el progreso pretendía enaltecer entre sus coetáneos y dar a conocer como propaganda a los países civilizados que no le concedían tal título a México. La historia que escribe Rivera tiene como punto de partida el siglo XVI y al narrar el paso de cada centuria le interesa remarcar el contraste, la enorme diferencia que ha implicado un proceso evolutivo civilizatorio que lleva a un siglo XIX moderno y por lo tanto mejor. No, creo que se fue para adelante. Con el mouse. Ahí. Uh-huh. Esa es la cita de Rivera Cambas que quiero compartirles. No hay señalamientos contra un partido u otro, solo un discurso integrador de cariz organicista en torno a un Estado que ha impulsado el avance en todos los campos. Cabe destacar que en congruencia a dicho discurso se incorporaron a la obra todos los estados y territorios que conformaban la federación, a pesar del terrible centralismo imperante. Como era de esperar de un autor con alta formación técnica, la edición incluyó láminas con ilustraciones de vistas rurales y urbanas, pero principalmente de edificaciones y monumentos. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente etapa, que titulé Fuste, el pasado como sustento de la creación de una arquitectura mexicana, que va de 1889 a 1900, aquí puedo señalar que la formación académica profesional de arquitectos e ingenieros ofrece los primeros frutos en la década finisecular, incrementándose la calidad y cantidad de sus colaboraciones en medios impresos. Parte importante de las mejoras en la preparación que brindó la Academia Nacional de Artes radicó en el desempeño de sus profesores, entre los que destaco a Manuel G. Revilla. La institución pidió al licenciado Revilla que escribiera un libro para apoyar la enseñanza de los jóvenes creadores y así nació El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal, publicado en 1893, considerado como el primer libro de historia del arte escrito en México. Sin apartarse de los cánones de belleza clásicos que implican un sesgo para el análisis de las creaciones americanas, Revilla se aventura a la crítica del arte y la arquitectura mesoamericana y virreinal, allende el altiplano central. En su escala de valores estéticos, las manifestaciones artísticas de los aborígenes, como nombra a los naturales americanos, no superan a las bellas artes del periodo colonial, más hermosas y acabadas.
Ante la dificultad de interpretar sus formas, contenidos y significados, busca símiles en Oriente y cae constantemente en la tentación de comparar cualquier soporte vertical con las columnas de tradición helénica. Quizás los calificativos más halagadores del autor sean para la solidez de los materiales y la bien lograda estereotomía de los edificios mesoamericanos. Continuando con su jerarquización estética, sostuvo asimismo que el arte de la Nueva España no puede equipararse con el hispano, a pesar de haber derivado de él y de pretender copiar sus formas y ostentar las mismas motivaciones predominantemente religiosas, según Revilla, no alcanzó la calidad europea. Tratándose particularmente de la arquitectura, el autor prefiere el siglo XVII, ya que en la centuria anterior pues, fue la arquitectura tosca, sencilla y fuerte, más parecida a la medieval que al plateresco español de la época. Las edificaciones novohispanas no se salvaron del filtro clásico del crítico, al punto de definir a la Catedral de Puebla como de estilo grecolatino y considerarla junto a la de México como los únicos edificios de la época virreinal, hasta la llegada de Gonzalo Velázquez y de Tolsá, en que hay corrección, sencillez y sobriedad. Al resto de las construcciones del 16 y el 17 los descalifica por su supuesto barroquismo, eso sí, muy pintoresco. Se obvia que los estilos más apegados a los cánones grecolatinos, entiéndase el Renacimiento o el Neoclásico, fueron a sus ojos y entendimiento la expresión más elevada a la que podía aspirar un pueblo civilizado. Ni el arribo del modernismo, los cambios sociales o la crítica de sus colegas y contemporáneos mudaron su parecer. No ser arquitecto o ingeniero fue quizás la razón por la que no se involucró en la creación de una propuesta nacional, pero sus alumnos sí lo hicieron. En 1899, dos acontecimientos hacen eclosión en el medio que nos atañe. La preparación del proyecto para la participación de México en la Exposición Universal de París de 1900 y el nacimiento de la revista especializada El Arte y la Ciencia, foro principal de la discusión en torno al pabellón mexicano como algo circunstancial, pero decisivo para el debate más profundo sobre la creación de una arquitectura o estilo nacional. La primera publicación en El Arte y la Ciencia, donde se discute el tema del pabellón, fue escrita por el ingeniero civil Luis Salazar. Su escrito es una defensa del historicismo arquitectónico apoyado en el auge de la arqueología como disciplina y sus hallazgos. Salazar alude al panorama de la actividad constructiva en otras latitudes donde cada nación toma inspiración en sus edificaciones antiguas y mediante transmutaciones sucesivas compone su arquitectura moderna. ¿Por qué no hacer lo mismo en México? Según el autor, siempre y cuando se tomen en cuenta las costumbres y necesidades de los usuarios, las condiciones físicas y climáticas del ambiente, así como el gusto mexicano en formas y ornamentación, es posible una arquitectura nacional donde renazcan los estilos mexicanos antiguos. Para Salazar, tanto el monumento Cuauhtémoc del arquitecto Francisco Jiménez como el pabellón de París de Antonio Anza y Antonio Peñafil fueron ensayos afortunados de lo que él propugna. Aquí junto a las citas voy a poner obras de los autores que escribieron su pensar. Resulta menester resaltar que el autor concibió a los pueblos originarios como mexicanos, a diferencia de sus antecesores en la producción historiográfica que les vieron ajenos y lejanos, porque aseveraban que no había surgido México como nación y sus hijos habrían de nacer del mestizaje. Esta concepción historiográfica de Salazar encuentra su expresión coherente en la apropiación de la estética antigua, porque como él señala, México en el pasado vio nacer y morir una arquitectura propia, de verdadera originalidad, llena de grandeza y sencillez en su construcción y de riqueza en su ornamentación. En respuesta a la oposición de Luis Salazar, el ingeniero arquitecto Francisco M. Rodríguez publicó 2 meses después en la misma revista el artículo Arqueología y Arquitectura Mexicanas, con un tono recio, critica sin preámbulos a los que aspiran a crear un estilo nacional con elementos tomados de esas ruinosas y vetustas construcciones e integrándolos a los edificios contemporáneos, indignado y tajante, manifiesta lo que aquí les comparto. Este es un proyecto que hizo para monumento que se colocaría al pie del Teposteco. Respaldado en Viollet-le-Duc y con argumentos no solo basados en lo estético, sino en las necesidades cotidianas tan diferentes a las del pasado, el autor pretende reforzar su posicionamiento. Concede, empero, que tal arquitectura proyectada en monumentos conmemorativos puede tener buen resultado, aun cuando se corre el riesgo de caer en lo ridículo, como asegura que ocurrió con el pabellón de París. Rodríguez finalizó su breve texto con una contundente exhortación a guardar las reliquias,
de una civilización sacrificada que se perdió para siempre. Lamentablemente, el ingeniero arquitecto no lanzó una propuesta alternativa para cubrir la ausencia de una arquitectura que plasme efectivamente lo nacional. La argumentación falta pero enérgica de Francisco Rodríguez fue consolidada por el director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios de México, Manuel Francisco Álvarez, en su libro Las ruinas de Mitla y la arquitectura. En el texto desarrolló toda una exposición de motivos fundamentados en expertos como el arqueólogo Leopoldo Batres, crítico del pabellón de París, que señaló con detalle cada uno de sus errores formales. Álvarez también compartió una reseña extranjera donde se expresa negativamente de la propuesta arquitectónica de México en la Exposición Universal del 89, demostrando cómo se había perjudicado la imagen del país por un mal proyecto. Con claridad, dominio patente del tema y unas notas de ironía, el arquitecto e ingeniero civil logró el más demoledor escrito contra la primera propuesta de arquitectura nacional en pos de una moderna, acorde al discurso progresista predominante. Y nos dice, por más que queramos manifestar nuestro falso patriotismo, mucho mejor es presentarnos tal como somos actualmente, probando así el grado de cultura a que por fortuna hemos llegado, alcanzando a figurar entre las naciones más civilizadas. Cierra cita. La vida del primer no indígena fue breve y la búsqueda de un estilo propio de arquitectura mexicana continuó en un ambiente de apertura al intercambio de ideas y al debate inteligente. La siguiente etapa, Capitel, lo nacional y lo moderno como fin común. Aquí, bueno, les voy a hablar mucho de Nicolás Mariscal, que fue un arquitecto fundador de la revista El Arte y la Ciencia, que lanzó dos interrogantes como parte del discurso que dio en el marco de la quinta sesión del concurso científico nacional en 1900. Aquí están las interrogantes. ¿Tenemos arquitectura en México? ¿Hemos de tener por nuestras las llamadas arquitecturas maya, tolteca, azteca o zapoteca, desarrolladas cuando ni aún existíamos ni como raza ni como nación? ¿Llamaríamos la arquitectura importada de la Nueva España por los súbditos de la corona real cuando apenas cuenta la nación 80 años de vida? Para responder a sus propias preguntas, estableció primero que existen dos condiciones para el desarrollo del arte en una sociedad. Uno, que haya artistas y que el pueblo no esté corrompido por doctrinas que no le permitan aprender las leyes de la naturaleza. Así comenzó a disertar sobre la situación de México frente a los requisitos expuestos, cumpliendo cabalmente con el primero gracias a la calidad de los trabajos arquitectónicos de Eduardo Tres Guerras, Lorenzo de la Hidalga, Juan Agea, Ramón Agea, Eusebio Hidalga, Rodríguez Arangoitia, Emilio Donde, José Rivero Hieras, Antonio Meanza, Antonio Torres Torija y Antonio Rivas Mercado. Entonces, bien, se cumple con la primera condición, pero no con la segunda. Mariscal no cae en la desesperanza y cree que México llegará a ese estado de ventura necesario para generar una arquitectura propia y nueva. Mientras se llega a ello, asegura que de todos modos, los edificios novohispanos y las obras edificadas por los buenos arquitectos decimonónicos han constituido sin más nuestra arquitectura. La disquisición de Nicolás Mariscal mostró cómo se podían exponer nuevas ideas y forjar expectativas más altas, no solo para los profesionales de la construcción y los gobiernos, sino también para los ciudadanos. En ese sentido, se manifestó también el arquitecto Jesús T. Acevedo en la conferencia Consideraciones acerca de la arquitectura doméstica, publicada poco después en El Arte y la Ciencia. Para Acevedo ya no tenía sentido encontrar la raíz de lo nacional para crear un estilo arquitectónico mexicano, ya que la arquitectura colonial era per se la arquitectura mexicana. Esta debió evolucionar junto a la sociedad que le creó para adaptarse de manera natural como un organismo vivo, manteniéndose actual de manera espontánea. Pero aquella, nuestra arquitectura, fue atacada hasta la muerte, interrumpida la tradición por descuido de nuestros antepasados. Acevedo escribió su texto en 1907, cuando había sido superado el debate por la apropiación de la arquitectura indígena para la construcción de la nacional, pero los opositores radicales a tal idea no habían quitado énfasis a su negativa. El autor concluye destacando la importancia de que la gente del pueblo, sobre todo los obreros, se involucren en el advenimiento de un estilo nuevo, ocupando el lugar del maestro y el artista. En esta parte, el discurso sale ya de los márgenes de la estética, la historia y la construcción, para invadir la esfera de lo social, síntomas acaso de los cambios que se avecinan. Hacia el fin de la primera década del siglo XX, la preocupación se centra en lo moderno más que en lo nacional. El ideal de la arquitectura moderna es el título del artículo publicado por Manuel Torres Torija en la revista de Nicolás Mariscal.
Al autor no le parece relevante hacer mención al caso mexicano y toma ideas de teóricos europeos para responderse por qué la centuria que comienza no ha encontrado la expresión plástica de su vigor e ideales. Como rasgo de modernidad de su propia reflexión, critica duramente al eclecticismo y a las imitaciones historicistas, pero no se queda ahí. Lanza una propuesta apoyada en Viollet-le-Duc que apuesta por el uso de los materiales modernos, empleados racional y armoniosamente en conjunción con los tradicionales. Esa es la fórmula inteligente de volver al pasado, nos dice. La sana convivencia con lo material y humano de antaño, sin menoscabo de la ansiada modernidad artística. Para terminar, dejo estas reflexiones finales. En este recorrido historiográfico pudimos apreciar la relación con el pasado mesoamericano y novohispano. El desprecio liberal que echó abajo las estructuras del segundo fue paulatinamente cambiando, generación tras generación, y con la memoria depositada en algunas de las obras aquí tratadas, se revalorizó la herencia del periodo novohispano. Se llegó a un punto hacia el fin del siglo de sentir tan íntimamente propios el arte y la arquitectura de la Nueva España que se plasmó abiertamente el orgullo por su riqueza tanto en textos como en elementos que la libertad creativa de los constructores incluyeron en sus proyectos arquitectónicos. Al paso de las décadas, se hace notorio también el desarrollo de la práctica escritural de arquitectos e ingenieros, no solo en cantidad, que resulta incesante hacia las postrimerías del siglo en comento, sino también en calidad. El nivel de argumentación, el conocimiento de la historia y el amplio bagaje mostrado, que en algunos casos es franca erudición, coloca a los profesionales de la tercera y cuarta etapa en un nivel de formación y competencia internacional. A pesar de lo anterior, la historiografía del siglo XX no les ha tratado con justicia. El desprecio posrevolucionario les marginó como intelectuales y su heredad arquitectónica sufrió una devastación brutal en todo el país. La mirada reconciliadora se ha posado en ellos y sus obras hasta hace muy poco tiempo. La presente investigación se suma al reconocimiento de sus aportaciones a la historiografía, la teoría y la práctica de la arquitectura. Gracias. Gracias, Ixchel, por tu excelente participación. Una disculpa por omitir el tiempo de los ponentes, es alrededor de 20 minutos, de 20 a 25 minutos, y al concluir las ponencias vendrá el ciclo de preguntas y respuestas. Nuestro siguiente ponente, su nombre es Alonso Eduardo Martínez Lizárraga. Su ponencia titulada Manuel Amabilis, Arquitectura de Reivindicación prehispánica en la primera mitad del siglo XX. Eduardo, egresado también de la maestría en Ciencias de la Arquitectura, de formación es arquitecto y tiene un doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Desde el 2020 es profesor adscrito al Centro Universitario de Cutonala de la Universidad de Guadalajara para la licenciatura de Arquitectura, Estudios Liberales, Historia del Arte. Actualmente es presidente de la Academia de Teorías e Historia. Desde el 2019 es encargado de los bienes, del inventario de bienes culturales a nivel estatal de la Secretaría de Cultura Jalisco. A ver, permítanme. Durante el 2018 y 2019 hizo investigación historiográfica documental sobre la Casa Estudio José Clemente Orozco para el despacho de arquitectos y urbanismo URPA. Ha participado en eventos académicos a nivel internacional como en España, Guatemala, Turquía, Serbia y también en México. Y ha colaborado en diversos eventos también de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, así como de la Universidad de Guadalajara, y tiene también un sinnúmero de publicaciones tanto en México como en Venezuela. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Sofía. Para iniciar, si me pudieran apoyar para poner la presentación. Y en un momento iniciamos.
Sí, es esa. Muchas gracias. Nos quedamos en ahí en la portada, Sofía. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradezco sinceramente el permitirme participar en tan distinguido evento. Espero que encuentren de interés el tema que de manera sucinta presentaré a continuación y cuyo título es Manuel Amabilis, Arquitectura de Reivindicación Prehispánica. Vamos a pasar a la siguiente, Sofía. Gracias. Para inicios del siglo XX, la conformación de un lenguaje arquitectónico mexicano seguía siendo motivo de preocupación y debate. Muy cercana quedaba la herencia de un panorama repleto de eclecticismos, en gran medida iniciados por una vertiente neoclásica, que intentaba nutrirse de glorias remotas, en tiempo o en lugar, o en ambas, para cimentar una personalidad arquitectónica firme. Aquel ímpetu nacionalista arrojó distintas posibilidades de adscripción. Entre la bonanza ecléctica hubo quienes se decantaron por lo neocolonial, pero también por lo neobarroco, lo neomudéjar, incluso lo neogótico. Por supuesto, las voces críticas no tardaron en aparecer, pues si bien hubo un interés destacable en el redescubrimiento de la etapa colonial y sus soluciones estilísticas, no pocas de las alternativas miraban hacia tiempos y lugares remotos, con importantes niveles de romanticismo y aspiración. Los cuestionamientos más acérrimos señalaban precisamente el que se obviara, de manera tan evidente y con tal grado de desdeño, algo tan cercano y de raíces tan profundas como el pasado mesoamericano, el cual ya se consolidaba entonces no como un episodio remotamente ajeno, sino como un capítulo crucial en la historia nacional. Las experiencias previas que habían buscado reivindicar distintas raíces mexicanas habían arrojado resultados variopintos, sobre todo si se mira con detenimiento la participación de México en certámenes internacionales. Invitado a lucirse arquitectura nacional, el país había recurrido a un kiosco neoárabe en la Exposición Universal de Nueva Orleans de 1884-1885, diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola. Pasamos a la siguiente, Sofía. Mientras que, para el centenario de Brasil de 1922, se erigió un pabellón neobarroco de Carlos Obregón Santacilia y Carlos Tardite. Siguiente, Sofía. Por su parte, la raíz mesoamericana había concretado con el denominado neoindigenismo al menos un par de casos protagónicos. Uno local, como lo fue el Monumento Cuauhtémoc de la Ciudad de México, terminado en 1887, de Francisco M. Jiménez, con esculturas de Miguel Noreña. Siguiente. Gracias. Y otro internacional a través del Pabellón de México para la Exposición Universal de París de 1889, de Antonio M. Anza y Antonio Peñafiel, contemporáneo y probable vecino de la Torre Eiffel. Con la Revolución Mexicana se proveía un escenario óptimo para impulsar una profunda redefinición de la identidad mexicana en distintos ámbitos. Una oportunidad de emancipación con respecto al academicismo y europeísmo vinculado al régimen porfirista, y que algunos se inclinaron en favor precisamente del rescate del universo e imaginario precolombino. Siguiente. Es dentro de este panorama que destaca la figura de Manuel María Amabilis Domínguez, arquitecto yucateco, nacido en 1889, formado en la Escuela Especial de Arquitectura de París, pero poseedor de un evidente interés por el estudio y el rescate de los valores arquitectónicos de las culturas prehispánicas asociadas al sureste. Interés que plasmó no solo en sus edificaciones, sino también en sus distintas publicaciones, pues, como se ha llegado a decir, siempre abogó por el rescate de una cosmovisión auténticamente nacional y mexicana, que sería el nuevo camino del México revolucionario, situación que al corto plazo se convirtió en rasgo distintivo de su ideología y por consiguiente de su producción. Sus obras son, o fueron, pues no todas subsisten, consecuentes con sus particulares intereses conceptuales y estilísticos. Así lo plasmó, por ejemplo, en la Logia Masónica, antiguo templo del Dulce Nombre de Jesús de 1918, y en las fachadas del Sanatorio Rendón Peniche de 1919. Obras tempranas, que parecen conciliar un eclecticismo más tradicional, de marcada simetría, pilastras adosadas y frisos decorados con equivalentes a triglifos y metopas, con ornamentos y formas más cercanos a lo mesoamericano, como serpientes, junquillos y arcos mayas. Más tardíos son la Escuela Socialista Belisario Domínguez de 1938 y el Monumento a la Patria de 1956, ambas con la participación del escultor colombiano Rómulo Rosso, y donde los aspectos plásticos neoprehispánicos son desplegados junto a otras imágenes propias del nacionalismo posrevolucionario.
También es pertinente mencionar que el estudio profundo de cuestiones ancestrales, del cual abrevaba para conformar su muy particular visión de la historia y el arte, no le dejó libre de resoluciones controversiales. Ya incisivamente se ha remarcado que se internaba en los nada claros caminos de la raza y el esoterismo. Basta aludir a su particular interés en ligar la tradición tolteca maya con el mito de la Atlántida de Platón. Quizás en lo anterior radique, al menos en parte, la posterior dilución parcial de sus ideas y propuesta estilística, pues si bien es innegable un cierto nivel de reconocimiento póstumo, es relativamente común que su trabajo se considere como un apéndice peculiar, pero paralelo al desarrollo del resto de la arquitectura mexicana del siglo XX. Para un análisis más detallado, aunque veloz, de su propuesta, nos concentraremos en dos obras fundamentales dentro de su trayectoria: el Pabellón de México para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y el Parque de las Américas en Mérida de 1945. La primera, aunque paradójicamente localizada fuera de México, probablemente sea su obra más contundente en cuanto a la reivindicación del arte y la arquitectura prehispánica. El evento en cuestión, promovido en gran parte como un reencuentro fraternal entre España y sus antiguas colonias, significó para México una nueva oportunidad para proyectar más allá de sus fronteras la importancia de su pasado remoto, al tiempo que coadyuvaba en la consolidación de Mesoamérica no solo como cantera de referencias, sino también como cuna civilizatoria de importancia a la altura de cualquiera de otras latitudes. La mayoría de los países participantes afrontaron la construcción de sus pabellones bajo la premisa de erigir un espacio efímero, de ágil diseño y elaboración, y por lo tanto desmontable en su totalidad al término del evento. No obstante, las cualidades particulares de ciertos espacios a lo largo del Paseo de las Delicias permitieron ofrecer la posibilidad de edificar en predios con localizaciones privilegiadas. Eso sí, siempre que las construcciones fueran edificios permanentes y no instalaciones efímeras. Tal fue el caso de México, que al aceptar estas condiciones podría desplegar su propuesta frente a una rotonda, lo que lo dotaría de diferentes y envidiables vistas. Más allá de la mera concepción del edificio, del juego de equilibrios compositivos, innovadores y plásticos, y de la selección de las influencias precolombinas que se verían representadas y razonadamente conjugadas, este venía acompañado, debido a su papel como representante de una supuesta arquitectura nacional, de importantes responsabilidades y compromisos, pues como se ha llegado a señalar, cita, la asombrosamente compleja operación que realiza un arquitecto al materializar la imagen o imágenes que una cultura, o al menos una parte de ella, tiene de sí misma y de su historia, es probablemente una de las más difíciles empresas a las que se puede enfrentar. Había que mirarse al espejo y recoger las grandes glorias que supuestamente han definido la arquitectura de una nación, e incorporarlas a toda costa en un edificio en el que al mismo tiempo se tenía que ver reflejado el potencial más grande de modernidad posible para ese país. Pasado y futuro tenían que ser representados con la misma fuerza. El resultado fue todo un despliegue de ornamento imaginario propio de las culturas prehispánicas del Golfo y la península. El ingreso lo marcan un par de columnas que son una referencia evidente a aquellas que podemos observar sobre el último basamento del Templo de los Jaguares de Chichén Itzá. Encima de ellas podemos ver un gran medallón con una representación del mito fundacional de Tenochtitlán y sobre este la palabra México. Ambos detalles son un guiño a las culturas del centro del país. Ya en la parte superior encontramos a ambos extremos al chacmol reclinado en su posición característica. Siguiente. Pasamos a la 12. ¿A la 12? Sí, ahí. Y flanqueando las figuras antropomorfas que coronan toda la composición en la fachada en una suerte de cresta y también de alusión maya. La 13, por favor. Ya en los paramentos laterales y superiores, multitud de detalles nos recuerdan a los frisos ornamentados de la arquitectura PUC, pues se despliegan celosías, junquillos, plumas, serpientes, grecas e incluso prolongadas narigueras en los vértices. Anteriormente, dos estelas que lamentablemente no existen más, daban la bienvenida a los visitantes con los personajes grabados en ellas. Siguiente. Por otro lado, aún se cuenta con la fuente en el patio trasero, que reitera el detalle de las cabezas de serpiente a manera de pequeñas columnas. En lo que respecta al interior, numerosos detalles aludían al pasado, pero también un México contemporáneo y vivo, consciente de su conformación multiétnica y multirracial. Esculturas, pinturas, herrería, vitrales, azulejos, carpintería y textiles
contribuían con sus alusiones a la flora y a la fauna endémicas, así como a las tradiciones ancestrales y a las actividades cotidianas. Diversos textos distribuidos por el recinto enfatizaban tanto la grandeza del país como la hermandad entre ambas naciones. Lamentablemente, la mayor parte de estos detalles no existen más. Pese a que en el inmueble se realizan actividades de manera cotidiana, el periodo de abandono y decadencia que experimentó hacia mediados del siglo XX le significó considerables pérdidas, sobre todo en el interior. No obstante, la verdad sea dicha, es destacable el rescate que se ha hecho para dotarlo de plenas y dignas funciones a través de nuevos usos. Hoy en día proporciona una lectura bastante fiel de su propuesta original. En cuanto al sistema edificatorio, pocas son las referencias que se toman del pasado prehispánico, pues se recurrió en todo caso a materiales y tecnologías contemporáneas. Esto es evidente desde la propia planta del edificio, que no emula aquellas de pirámides, tumbas o templos, sino que se conforma a partir de pabellones encontrados en forma de cruz y erigidos en su mayoría a base de concreto. Así, la promovida emancipación de la arquitectura mexicana fue en gran medida parcial, puesto que el propio Amabilis hacía uso de técnicas, materiales y soluciones más cercanas a la vanguardia que a la arqueología, lo cual no es en absoluto ni extraño ni contradictorio, pues él mismo sugería esa ruta en sus escritos. En su estudio sobre arquitectura, Amabilis aborda, pero también diluye, aquella aparente contradicción, al tiempo que señalaba tanto las responsabilidades como los vicios de los arquitectos mexicanos. Al respecto menciona, palabras de Amabilis a continuación, precisa una revisión y una rectificación del concepto que en nuestro medio se tiene de la arquitectura moderna. Nuestra actitud siempre ha sido la de copistas, la de imitadores de todos los movimientos y tendencias que surgen en el extranjero, sin detenernos jamás a meditar que la vida de los mexicanos se desarrolla en medios topográficos y climatológicos distintos, que nuestros usos y costumbres, ideales y aspiraciones, idiosincrasia y caracteres son también diferentes, son genuinamente nuestros, y que por lo tanto, si nuestra arquitectura moderna ha de ser funcional, deberá responder a las funciones propias de los mexicanos. En la gestión de nuestro arte nacional, y por lo que respecta a la arquitectura, es necesario convencerse que nuestro estilo surgirá cuando, después de estudiar detenidamente con nuestros usos y costumbres mexicanos todos los adelantos de la ciencia de la construcción, tratemos de adaptar las distribuciones de nuestros edificios, cuando lo hagamos para ser habitados por mexicanos, cuando de acuerdo con nuestro clima y condiciones topográficas, nuestras casas sean higiénicas para el ejercicio de nuestras costumbres y usos propios. Mientras nuestros arquitectos sigan copiando distribuciones y adaptaciones de otros pueblos, no solamente serán impotentes para crear un estilo, un arte mexicano, sino que irán perdiendo cada vez en mayor grado las capacidades creadoras propias del arquitecto. Todas las complejas atribuciones y responsabilidades que su profesión les impone ante la sociedad en que viven. Seguirán defraudando el propósito de su profesión, el de dar abrigo adecuado y bello al pueblo en que nacieron. Así entonces, abogaba lo mismo por la asimilación de posibilidades de la contemporaneidad, ponía a nuestra disposición, esto en cuanto a métodos, técnicas, materiales y tecnología, pero siempre de una manera razonada y tendiente a satisfacer las necesidades de un medio, cultura y usuarios específicos. ¿Nos podríamos regresar quizás, Sofía, Sí. a la 15, por favor? Pasando hacia adelante. Ahí, gracias. 15. Gracias. De regreso en el contexto nacional, para 1945 se encuentra ya concluido el Parque de las Américas, obra hoy en día indudablemente arraigada en el imaginario, las dinámicas y la cotidianidad de la ciudad de Mérida en Yucatán. El proyecto se divide en 3 secciones, cada una orientada a un uso específico, pero con sus motivos de ingreso a manera de arcos falsos, el original diseño de las bancas que reinterpreta una greca, sus numerosas estelas que enlistan países y regiones con una singular tipografía, su distintiva paleta de colores y las culturas tolteca y maya funcionando como la liga entre todas ellas. Siguiente. En la sección correspondiente a la concha acústica, esta ostenta decorados que muestran personajes en actitud dancística, por lo que parece adscribirse a la tradición pictórica de ciertos sitios arqueológicos, por ejemplo, Bonampak. Otras figuras antropomorfas se encuentran plasmadas en las columnas adyacentes, flanqueando el área para el público y detrás del escenario. Estas pudieron estar inspiradas en el Templo de las 1000 Columnas de Chichén Itzá. Siguiente. Al otro lado de la avenida Colón se construyó la Biblioteca José Martí, que en su fachada principal muestra los relieves de un quetzal y un venado,
así como celosías y mascarones que contrastan con la limpieza de la cornisa. Siguiente, por favor. En su lado posterior, un gran elemento vertical contribuye a señalar los detallados mascarones de Chac, con su peculiar nariguera chueca, y frente a estos encontramos un espacio de descanso con una larga fuente y bancas, donde figuras en estelas y los propios Chacmol nos hacen compañía. En cuanto al interior, este es llamativamente compacto, además de sobrio en cuanto a ornamentación. Siguiente. La imagen más reconocible del parque es sin duda la llamativa e imponente fuente que se despliega en la última de las secciones, con una agradable caída de agua en varios niveles. Abordada como un espacio con un profundo sentido escultórico y escenográfico, constituye una síntesis de los recursos plásticos y ornamentales típicos de Amábilis. En ella vemos mascarones, grecas, junquillos, almenas y grandes serpientes emplumadas que expulsan agua, entre muchos otros detalles. El Parque de las Américas bien podría representar el último momento de esplendor de una apuesta estilística que fue tan original como controvertida. El interés en proponer a la época prehispánica como epicentro de la arquitectura nacional se difuminó progresivamente con el avance del siglo, solo retomado parcialmente y de manera posterior a través de la abstracción y la conceptualización, aunque ese es motivo de otra charla para otra ocasión. Manuel Amábilis murió en 1966, con la mayor parte de su obra construida concentrada en Mérida y en la Ciudad de México, y después de haber participado como profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como no pocos lo señalan, tristemente la mayor parte de su obra arquitectónica permanece abandonada y semidestruida, y sus invalables obras escritas están casi olvidadas. La reedición de sus publicaciones es más bien escasa y el acceso a las mismas es, en el mejor de los panoramas, solamente parcial. Apenas unos pocos de sus proyectos se mantienen relativamente íntegros y en funciones, mientras que los restantes se yerguen con dificultad, como vestigios extraños de una época remota, quizás el mayor e involuntario homenaje que su obra hace a la época prehispánica, que tanto apreció y que con tanto ímpetu estudió y referenció. Tal fue a grandes rasgos, y esperando haber sido lo más concreto y respetuoso posible, la propuesta y la obra de Manuel Amábilis, arquitecto absolutamente mexicanista, enfrentado con su particular propuesta, casi en soledad, al aplastante avance de la modernidad y la internacionalización. Quienes lo descubrimos o redescubrimos, aún nos debatimos entre su valorización o desacreditación. Siguiente. Concluyo no sin antes agradecer de nueva cuenta por el espacio brindado a su servidor para compartir con ustedes este tema, el cual espero que hayan encontrado entretenido y de interés. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lalo, por tu participación. Continuando con nuestros ponentes, tenemos al arquitecto David Alonso Lozano Díaz con su ponencia titulada ¿Existe Escuela Tapatía de Arquitectura? Confabulaciones y confusiones por una arquitectura típica para Guadalajara. Como ya lo mencioné, David es egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de arquitectura en el 2015. Es pasante de la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación de Historia de la Arquitectura Mexicana, también de la misma institución. Es creador de Momo GDL. En el 2016 se generó este movimiento, que es una plataforma de divulgación de arquitectura moderna en Guadalajara, a través de la cual organiza actividades culturales como conferencias, recorridos, entre otros, así como difusión en medios digitales, buscando contribuir a la conservación del patrimonio edificado moderno al hacer accesible información sobre este al público en general. Ha sido beneficiado del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico PECDA en el 2021 para realizar el proyecto de 4 cortometrajes, Memorias Recuperadas, tituladas Memorias Recuperadas, que narra casos de éxito de restauración de patrimonio edificado y escultórico del siglo XX. Además, ha presentado ponencias en distintos foros especializados, como la 10ª Jornada de Arte y Ciudad, organizada por la Universidad Complutense de Madrid, en España, en el 2024, en el 2º Foro de Historia del Diseño en México, organizada por CENIDIAP
DIAP en el 2018, perdón, y ha tenido participación también en el 2020 en el segundo coloquio de arquitectura efímera organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido, David. Gracias, buenas noches. Yo en esta cuestión para la presentación preferí tratar de exponerla de un poco más conversada y bueno, ya cuando salga la publicación pues se vendrán cosas quizás un tanto más extensas, pero mientras sí pueden poner la presentación, por favor. No, esa no es. Es la primera. Es la primera. La primera. Sí, sí, pueden poner en pantalla completa. Gracias. Sí, bueno, para empezar, bueno, mientras está a explicar que, bueno, la intención de esta ponencia y esta pregunta que viene desde el título es, pues sí, como tal, poner en duda si es correcto el que de repente o usualmente se le llame, se domine como Escuela Tapatía de Arquitectura a esta arquitectura y grupo de personas de inicios del siglo XX, este, donde el principal personaje destacado es Luis Barragán, luego Ignacio Díaz Morales, Rafael Ursúa y luego también se llega a integrar Pedro Castellanos, las personas que abordan el tema, si es que realmente se puede considerar también como una escuela. Y aquí lo que planteo es que cuando se habla de una escuela, existen usualmente dos connotaciones. La primera es como la más obvia. Una escuela es la institución, ¿no? Alguna organización, una institución, se dedican a dar clases y ahí forman nuevas generaciones, ¿no? De ahí deriva que luego de repente se use de manera coloquial para cualquier cosa, ¿no? Que la vieja escuela o yo soy de la escuela de la calle, por así decirlo, ¿no? Y entonces, la otra connotación también significa entonces como una especie de movimiento, de ahí que en arquitectura, por ejemplo, uno de los movimientos más conocidos que utiliza esta palabra es la Escuela de Chicago, donde, bueno, no voy a extenderme sobre la historia, pero muchos arquitectos formaron parte de este movimiento en el cual cambió la manera, la imagen urbana de la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Siguiente imagen, por favor. Y entonces, este tipo de arquitectura, esta es la Casa Cristo realizada por Luis Barragán, es lo que representa, esto solo es un ejemplo, hay otras casas también que todavía existen, están de pie, que lo que se entiende como arquitectura de la Escuela Tapatía, ¿no? Y la siguiente imagen, pero lo que pasa es que ¿qué planteamiento podríamos entender si realmente es más como lo que estamos viendo ahora, que es una casa realizada por el arquitecto Enrique Nafarrate, demolida hace poco, en el 58? Si escuchamos Escuela Tapatía de Arquitectura, no pensaríamos en esto y más bien pensamos en lo anterior. Siguiente, por favor. Y lo que pasa es que la primera vez que se utiliza el término es en 1975, cuando el arquitecto Fernando González Hortázar, en la revista de la Universidad de México, habla sobre arquitectura contemporánea de Jalisco. Y entonces, básicamente, pues también se centra solo en Guadalajara, pero hace una relatoría del siglo XX hasta esa fecha, en la que explica cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo justamente habla de la arquitectura de Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales y Rafael Ursúa, pero digamos que la centra mucho en su contexto, pero a partir de que avanza su texto, comienza a hablar sobre la formación, la fundación de la Escuela de Arquitectura como institución y por Ignacio Díaz Morales en la Universidad de Guadalajara y cómo las primeras generaciones se vuelven básicamente como una escuela tapatía en la que ellos están integrando esencia o elementos, no de manera explícita, pero sí entendiendo el contexto para que esa arquitectura sí tenga como una identidad propia. Aquí cabe señalar la breve acotación de cómo surge el movimiento de Luis Barragán, pues de manera muy resumida,
él cuando regresa de un viaje a Europa en la Exposición Internacional de Artes Decorativas y Modernas de Francia, trae unos libros de un artista llamado Ferdinand Bach, y entonces le propone de alguna manera a sus cercanos amigos Ignacio Díaz Morales y Rafael Ursúa hacer esta arquitectura basada en las ilustraciones de este artista, que básicamente la estética es como la casa que vimos al inicio, la Casa Cristo. Y entonces desde que regresa Barragán hasta el año de 1930, básicamente, es cuando se realiza esa arquitectura con estos tres miembros. La Escuela de Arquitectura como institución, la que realiza Ignacio Díaz Morales con la Universidad de Guadalajara, se funda en el 1948, o sea, varios años después que lo antes mencionado, y se funda gracias también a una conjunción de circunstancias en la que el gobierno del estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, apoyan la iniciativa de Ignacio Díaz Morales de crear la primera escuela de arquitectura, porque no existía aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, tiene la particularidad de que se traen profesores europeos, había acabado la Segunda Guerra Mundial en el 45, entonces se los comienzan a traer entre el 49 y 51, y estos maestros europeos enseñan arquitectura moderna. Ignacio Díaz Morales procura la enseñanza de una arquitectura moderna, pero viendo la manera en que sea local, que sea arraigada a su contexto. Adelante. Y entonces vemos que, por ejemplo, alguna de esas obras es el Mercado Libertad o Mercado San Juan de Dios, obra de Alejandro Son, inaugurada entre 58 y 59, donde regionaliza la arquitectura, no por figuras, no por tener elementos decorativos, sino por los materiales, las texturas y por entender el clima. Este es un espacio que tiene áreas abiertas, tiene materiales que se fabricaban en esos entonces en Tlaquepaque, losetas, ladrillos, vidriados, y entonces esas texturas, esos materiales son los que te dan esa arraigo, esa propiedad, esa identidad. Siguiente, por favor. Interpretaciones y testimonios, lo siguiente. Aquí, pues, punto central básicamente de por qué entra en duda el término de escuela tapatía de arquitectura, y es porque ellos mismos tenían esta duda, o más bien ellos mismos lo pusieron en duda. Esta carta escrita por Rafael Ursúa a Ignacio Díaz Morales, en la que refieren un texto que se había escrito unos días antes de esta carta, en un periódico, en el que básicamente demuestra la inconformidad o incomodidad de que ya en tiempos recientes a ellos se les designe que son parte de una escuela. Ellos nunca pretendieron eso. Aquí, mientras explico, ustedes pueden alcanzar a leer algo. Y entonces también pone en duda la inclusión del arquitecto Pedro Castellanos. Para empezar, dice que las ideas de Pedro Castellanos diferían bastante a las de ellos. Ellos son Barragán, Ignacio Díaz Morales y Rafael Ursúa, y Pedro Castellanos, si bien de repente eran amigos, no tenía las mismas ideas en términos profesionales, entonces no lo consideraban parte de su grupo, y que si es que existiera una escuela de arquitectura, Pedro Castellanos no sería parte de, porque ellos no lo consideraban parte de su grupo de profesional, de amistad, además. Imagen siguiente. Este es el artículo en cuestión, escrito por Gonzalo Villachávez, el 5 de febrero de 1989. La carta se escribe 5 días después. Y, bueno, obviamente tenemos que poner todo el texto en la imagen siguiente. Les traigo dos partes en la que de manera explícita no lo hace, pero sí hace alusión a que estos arquitectos, los cuatro, incluyendo a Pedro Castellanos, formaron una especie de escuela, y que Barragán creó un grupo. Ahí eso contrasta con la carta previa, porque ellos no crearon un grupo. Barragán no creó de una especie de manifiesto, idea de decir, vamos a hacer esto. Fue algo de cierta manera un tanto más espontáneo. Imagen siguiente. Ese mismo año, meses después, perdón, es el año 88, había dicho 89, pero es el 88, es cuando fallece Barragán, pero antes de eso, en julio, porque Barragán fallece en noviembre, es cuando aparece una de las primeras, y no es que quizás la primera publicación, donde ya el término escuela tapatía se usa para referenciar a todos ellos.
Cabe señalar la diferencia de tiempo. En 1975 es cuando Fernando González de Gortázar lo utiliza para referirse a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, y hasta el 88 se trata de reconceptualizar hacia la arquitectura de Barragán, Ursúa, Díaz Morales. En este texto que se hace homenaje, escrito por el arquitecto Juan Palomar Berea, al arquitecto Rafael Ursúa, que en ese año, en el 88, le estaban haciendo una serie de homenajes, tuvo una exposición y se hicieron libros y demás. Siguiente. Bueno, investigaciones directas. Esto lo pongo en planteamiento porque básicamente todas estas exposiciones han sido también en base como un poco más en lo anecdótico, pero quienes realmente comenzaron ya a hacer una investigación propiamente del tema y no nada más como a manera de recuerdo, sino también ya a base de datos de documentación, entrevistas si bien puede ser. Uno de los primeros, si no es que quizá el primero de todos ellos, fue el arquitecto Horst Hartung Franz, que fue un arquitecto alemán que fue de los que trajo Ignacio Díaz Morales de Europa, él de Alemania, para ser profesor de la Escuela de Arquitectura. Él se arraigó bastante en México, se volvió investigador y arqueólogo, entre otras cosas, y realizó un artículo en 1983 donde lo publica en alemán. No hizo la traducción extensa de esto, pero sí le escribe una carta a Rafael Ursúa hasta el 88, en el que le manda en un párrafo, que es el que viene hasta abajo, la traducción de la parte donde lo menciona a ellos y al movimiento, ¿no? Entonces, donde básicamente, sin usar como que un término muy específico, habla de un estilo regional. ¿Por qué eso es importante? Porque ya desde una década antes, el arquitecto Kenneth Frampton estaba desarrollando este concepto de regionalismo crítico, que a veces se malentiende como que es un estilo general, pero realmente es una manera de explicar, no es propiamente un estilo, sino es una manera de explicar cómo se comporta una arquitectura tratando de rescatar la esencia, pero de manera crítica, no de manera literal, de su contexto y aplicarla en su tiempo actual. Entonces, Hartung fue el primero que da esas atribuciones, de nuevo, no como estilo, sino como una manera de entender la arquitectura, y le explica esto como lo escribió en un artículo científico para Alemania y aparte para un libro, el Lexicón, básicamente es como historia de arquitectura, también escrito en alemán. El siguiente. Y desde el año 79 hasta el 81, Horst Hartung dirigió tesis de arquitectura de licenciatura, todavía no tenía maestrías la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, pero en cierto punto comenzó ya a dar las últimas materias de los estudiantes porque pues él ya mismo era investigador, y también propuso tesis teóricas para los jóvenes estudiantes porque actualmente ya tiene algunos años, son más bien de proyecto arquitectónico. En ese momento se desarrollaron 3 tesis y una como paralela, para tratar de contar la historia de la arquitectura en México en los últimos 100 años hasta entonces. Entonces inician con los últimos 20 años del siglo XIX y luego avanza hasta el año 65, 70 con la tercera tesis. Entonces lo que vemos en pantalla de color gris hasta la izquierda, arriba, es la primera tesis. La segunda tesis es la de verde, la del centro, donde de 1910 al 42 se centra ese periodo, que es justo donde se desarrolla esa arquitectura del regionalismo. Y la tercera tesis, que es la de abajo, es la negra, y la que está a un lado de color crema, es otra tesis donde también tratan de explicar esa transición de cómo las interpretaciones de arquitectura iban de de ahí si creíamos de un estilo a otro o de una ideología a otra. Siguiente. Y cabe señalar que pues todo eso coincide porque mientras Horst Hartung, esas tesis se publicaron en ese año, quiere decir que ya tenían al menos un año atrás de cada una de que estaba realizándose la investigación, y ese mismo año es cuando Barragán recibe el reconocimiento del premio Pritzker, de manera que vemos que hay una motivación, no porque Barragán ya es internacionalmente famoso, sino porque también hay un reconocimiento de lo que está haciendo de su trabajo. Siguiente.
Estas dos, la tesis del centro, la que era de color verde, se publicó por parte de la editorial de la Universidad de Guadalajara. La primera edición es la de arriba, la amarilla, la segunda es la negra. Y entonces en la sección donde ya temporalmente llega hacia donde ellos realizaron esta arquitectura, vemos cómo se refiere a ella como regionalismo. Sí le da estas atribuciones de que es una arquitectura con cierta apuesta nacionalista, en cómo proponer una arquitectura mexicana y también muy propia de la región, pero también reconoce, aunque no, se basa más en un análisis arquitectónico, no histórico. Entonces, sí, refiere las otras influencias que son las que trajo Barragán de Europa, que es los libros de Ferdinand Bach, que faltaba decir que esas ilustraciones representan un sincretismo propuesto por el ilustrador Ferdinand Bach de las culturas que están asentadas en el mar Mediterráneo, principalmente de manera histórica, y Grecia, Roma y árabe o islámica. Siguiente. Entonces, bueno, también podemos ver cómo hay una cuestión de ir categorizando, clasificando, desmenuzando cómo se compone de que, esta arquitectura. No es nada más de ver las imágenes y decir es bella, pues eso cualquiera lo puede decir, sino que realmente hay una cuestión de hacer un análisis profundo. Siguiente. Entonces hay una especie de, como les digo, de descomposición, de ver los elementos característicos, de dónde vienen todos estos, y entonces para tratar de identificar qué es esta arquitectura del regionalismo. Siguiente. Y regresando con Fernando González Gortázar, como les decía, quien había tratado de dar este avance en cuanto a la historiografía, a la investigación sobre estos personajes fue Horst Hartung en el 83 con estos textos en alemán y desde el 79-80 con las tesis, pero en el 84 Fernando González Gortázar escribe otro artículo en la revista México en el Arte, número 4, en la nueva época, porque hay otra época anterior a esta, en la que escribe un artículo, más bien es un ensayo, donde aquí también es un análisis, pero sí desde una perspectiva histórica. Y entonces es el primero en narrar la historia de manera conjunta y coherente y con datos, porque da referencias bibliográficas, en que Barragán realiza este viaje, trae estos libros y entonces en conjunto con Ignacio Díaz Morales y Rafael Ursúa, desarrollan esta arquitectura. Y también culmina parte de su texto al referir que precisamente sí son obras originales en cierta medida, pero que en el punto en el que se encuentra, en el año 84, ya hay una cierta tendencia a copiar lo que está haciendo Barragán. Siguiente. Ruptura del pensamiento, adelante. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es que para que una escuela entendida como movimiento arquitectónico o estilístico, una escuela, tiene que ver como una intención de transmisión de conocimientos, si bien no como una institución, no de dar clases, sí de alguna manera incentivar que eso siga extendiéndose, pero ellos nunca tuvieron esa intención. Para bien o para mal, ellos lo mantuvieron para ellos mismos, esta creación, pero, o sea, sí para los clientes, pero no hubo como una cuestión de enseñarle más personas cómo se hace esto. Entonces, una de esas primeras pruebas es de que el primero en que precisamente renuncia a hacer esta arquitectura es Luis Barragán, y la prueba de ello es que cuando regresa de un segundo viaje a Europa, realiza el Parque de la Revolución, y en la memoria descriptiva, en la primera página, en el primer párrafo, explica el por qué el parque tiene un diseño moderno, y es porque un arquitecto tiene la responsabilidad de hacer arquitectura de acuerdo a su tiempo. Si hiciera arquitectura historicista, estaría entrando en decadencia. Entonces, siguiente. Podemos ver que eso es una justificación de Barragán de decir que ya no quiere hacer lo que estaba haciendo antes y ahora quiere hacer otra cosa, quiere hacer una arquitectura moderna, y el nombre que él le da al parque es evolución, no es revolución. Entonces para él también se vuelve muy catártico el poder realizar este diseño de este parque, ya que estaba buscando la manera en poder llegar a dar otro paso más adelante. ¿Al siguiente? Y años antes,
un año antes de que Ursúa tuviera este ciclo de homenajes, escribió una autobiografía que luego se publicó en su acervo que se donó al Patio de Los Ángeles, al Secretaría de Cultura, en la que básicamente hace referencia a que cuando Barragán y ellos hacen esta arquitectura, ellos le llamaban estilo de arquitectura mexicana. O sea, sí tenían un nombre para esta arquitectura, que también podríamos discutir si es correcto o no, pero al menos lo tenían, que era estilo de arquitectura mexicana. Siguiente. También, volviendo con Fernando González Cortázar, en el año 95 escribe el libro de La Fundación de un Sueño, donde narra la historia a través de entrevistas con los personajes que tuvieron que ver con la creación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, en la que él insiste en que esta es la Escuela Tapatía de Arquitectura, en la que ahí donde se ve subrayado en la parte de abajo, hace la señalización de que precisamente se vivía un ambiente en la que no había intenciones de mezclar lo que se estaba haciendo en ese momento con lo que Barragán, Ursúa y propio Díaz Morales habían hecho años antes. Y que es notoria esa brecha. Siguiente. Y también en ese orden de ideas, en ese ensayo que escribe, ese prólogo que escribe Fernando González Cortázar, también señala que en esta conversación con Fray Gabriel Chávez de la Mora, señala que esta es la verdadera escuela tapatía y lo que la hace la verdadera es que se preocupa más por lo funcional y no por lo ornamental. Siguiente. Desviaciones, pues bueno, aquí cuando Barragán finalmente muere, es como que explota la bomba y todo el mundo se da cuenta de que Barragán existe, a pesar de ya todas las premiaciones. Esto es lo que lo consolida, básicamente, su fallecimiento. Y entonces, varios arquitectos del país comienzan a tratar de imitarlo para tener la misma, digamos, la misma gloria, el mismo reconocimiento que Barragán mismo tuvo en vida, o tendría posteriormente su última etapa. Entonces ya comenzaban a haber críticas, estas del año 90, en la que se hablaba de que es un mito el tema de la Escuela Tapatía de Arquitectura, porque, y lo resumo nada más con este extracto que está del lado derecho, es un mito que no permite avanzar, o sea, es un retraso que está significándose en la arquitectura. Siguiente. Y en otra edición del periódico también se habla de que ya se está generando un estilo del barraganismo, ¿no? Porque todo ya nomás es copiar los elementos de Barragán y no importa lo que realmente Barragán estaba buscando, lo único que quieren estas personas, las nuevas generaciones de ese entonces, era ese reconocimiento a través de las formas, los colores, las texturas y nada más. Siguiente. Y entonces como vemos que este tipo de arquitectura comienza a surgir que en un contexto del posmodernismo en México, en la que hay una intención en general, el posmoderno busca retomar la historia, pero no de manera literal, sino nada más de manera formal. Coincide con esta aspiración de recuperar las raíces de Barragán, pero de una manera muy superficial. Siguiente. Y es como vemos obra tras obra, siguiente, en la que diversos arquitectos comienzan a hacer estas interpretaciones un tanto libres de cosas que Barragán realmente nunca hubiera hecho. Siguiente. O sea, por ejemplo, aquí no se lo trata por la foto en blanco y negro, pero del lado derecho hay un pergolado de tubos de acero, ¿no? Entonces eso también ya hay una presencia muy marcada de industrialización, cosa que contrasta mucho con la idea original de lo que se propondría en la intención de la arquitectura de Barragán. Siguiente. Y también hay una curiosa diferencia, la manera en que los arquitectos de Guadalajara y Ciudad de México hacían esta reinterpretación de Barragán, pues realmente resultó un poco distinta. En Guadalajara era un poco más material y a través de muros blancos, y en Ciudad de México sí se basaban más en la arquitectura, digamos, la más conocida, la de los colores. Siguiente. Y entonces llegaban a ver una cuestión de crear, replicar a simple vista como que dices, pues sí, tiene elementos de Barragán, pero ya cuando ves a detalle ves que el muro de abajo de la foto vertical es un muro negro, entonces realmente no es un empotrado de zigzag, de escalera de papelillo, sino que está falseado, ¿no? O sea, está imitando la escalera de la casa de Barragán, pero pues para darle una escalera de verdad de resistente, pues le pusieron un muro y su sombra es un muro negro, ¿no? Entonces son estas cuestiones posmodernas que realmente se vuelven escenográficas. Siguiente. Y todo esto, ¿por qué si hubo una cuestión
de que había una crítica hacia este movimiento, porque aún así, hasta fecha de hoy, luego de 30 años, se le sigue denominando a la arquitectura de Barragán y amigos de tal manera como Escuela Tapatía de Arquitectura. Pues bueno, tiene que ver con que en algún punto se creó la Fundación de Arquitectura Tapatía de manos, bueno, es una historia compleja, pero se crea en colaboración con el arquitecto Juan Palomar, y hasta la fecha, pues tuvo la manera de darle continuidad, y al contrario, los otros que hacían esta crítica, pues no tienen necesidad de estar constantemente negando eso, simplemente se expuso en su momento, y pues como el otra vertiente tenía un mecanismo para seguir dándole difusión, por eso es que al final acabó trascendiendo el concepto de Escuela Tapatía de Arquitectura para a estos arquitectos. Siguiente. Siguiente. Entonces, pues la idea es que un poco cuando se habla de las primeras generaciones de arquitectos formados en Guadalajara, que son estos jóvenes que vemos en esta foto, pues realmente se está quitando un poco de la visibilidad que podrían y deberían tener, porque realmente es algo que debemos considerar como histórico. Los primeros arquitectos formados en la ciudad de Guadalajara a esta escuela Tapatía de Arquitectura, que fueron las primeras generaciones que, de acuerdo con Fernando González Gortázar, duraron al menos hasta el año de 1968, y que mucha de su obra actualmente está siendo demolida y se ve como simplemente como si fuera arquitectura más que apareció por ahí, y no se le está dando el reconocimiento que debía. Siguiente. Y aunque es una frase que siempre se ha dicho, siempre se ha demostrado, es recordar, y aquí se muestra y se ejemplifica realmente lo que tendría que significar, ¿no? O sea, de manera superficial, muchos vieron lo que hizo Barragán, pero realmente no vieron lo que él vio. Y entonces es por eso que se ha hecho esta arquitectura más escenográfica. Gracias. Muchas gracias, David. No sé si en el público presente quieran hacernos alguna pregunta a los ponentes. ¿Alguna duda? Algo que no les haya quedado claro, una observación, sugerencia. Marta, ¿quieres hacer alguna pregunta? Te veo con cara de hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Martita. Decía que más que preguntas, bueno, mucha reflexión, pero 3 trabajos que me parecieron cada uno de ellos muy interesantes, el enfoque de cada uno, muy clara el desarrollo de la explicación de cada uno, sí, muy claro hacia dónde querían llegar, cómo llegaron, me encantó, 3 estilos también, así que yo nada más quiero felicitarlos y pues esperar la publicación para echarme el chisme completo. Muchas gracias, felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias por su presentación. Después de escuchar las 3 ponencias, me da la impresión de que hay algo en común. Y lo que veo en común es que estar mirando el pasado y atenernos al pasado y repetir el pasado es caer o en una decadencia o en un retroceso. La pregunta para mí es, ¿qué es lo que hay que mirar hacia adelante en esto del desarrollo de la arquitectura, ¿no? No sé si alguien me pudiera ayudar a responder la pregunta. Gracias. Bueno, pues es una pregunta de mucho peso. Creo que venimos desde
hace muchísimo tiempo debatiéndonos, incluso ya ni en manera general, sino localmente en México, cuál es la arquitectura mexicana, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. O sea, eso se ha vertido tinta, se ha abordado en clases, se ha discutido entre colegas, se ha discutido con los alumnos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el elemento definitorio que nos va a contribuir a conformar una idiosincrasia ya muy precisa en la construcción mexicana? Y creo que coincido en efecto lo que se ve en los tres trabajos, que parecieran muy disímiles, pero que si se redujeran a su mínima expresión, pues todos hablan como de identidad. Y creo que si algo define la arquitectura mexicana, yo, ese es el particular punto de vista que tengo, a lo mejor es muy personal. Creo que es muy difícil definir la arquitectura mexicana en cuanto a qué es lo que debe ser. Yo siempre he pensado que la arquitectura mexicana es una búsqueda. Es una búsqueda, y entonces se busca hacia atrás, luego se busca ahora mismo y se busca hacia adelante. Yo creo que es más que lo defina una serie de características constructivas, materiales, tecnologías, desde el inicio de la incipiente nación mexicana, que todavía es muy joven, muy temprana, si algo creo que ha estado presente en cada uno de los trabajos y en todos los estilos, es andar buscando, buscando. Creo que esa es la arquitectura mexicana, andar buscando. A lo mejor algún día llegamos a algo muy concreto, pero creo que esa búsqueda más bien es la que, y se me hace a mí muy interesante. Creo que quizás yo me identifico con eso, pero no sé si mis compañeros tengan una idea totalmente distinta quizás, ¿no? Bueno, sí, lo que yo pensaría es que pues no habría que tener una búsqueda un tanto superficial o ambición por la ambición de lograr algo. Cada vez se oye más, quizás no lo suficiente, un concepto que más o menos se dice así, que siendo local se puede ser, es como se logra ser universal, ¿no? Entonces, yo también con lo que mostré, no es que quiera decir que no haya que tomar o prestar atención a la arquitectura de Luis Barragán y sus contemporáneos, sino que más bien justo hacer caso a esa primera, digamos, regla o recomendación que da de que pues no le pongan tanta atención a lo que yo hice, porque lo que tampoco tan de manera literal ver lo que él vio significa de ver la arquitectura árabe o ver la arquitectura romana o así, sino más bien el que se dio cuenta de ciertas cosas que estaban presentes en su contexto y que las quería retomar, pero tampoco, al menos al inicio sí, pero después se dio cuenta que ya no lo quería hacer de manera tan explícita, sino más bien como que la esencia del espacio, de lo que te hace sentir en cuestión emocional, ¿no? También hablando del término de que su arquitectura era arquitectura emocional. Entonces, en el caso de Barragán, pues un paradigma muy fuerte, quizás más para el centro del país, desde oriente a poniente, pero cada quien debería tratar de ver como desde su región qué cosas vale la pena retomar, qué cosas se pueden reinterpretar y usar también los beneficios que te ofrece tu contexto actual. O sea, al final las necesidades actuales son distintas a las del pasado, pero pues tiene que ver como una cuestión de equilibrio entre ambas partes para que realmente pueda ser un aporte y no nada más hago un edificio actual y lo decoro de cosas del pasado y ya lo hice. No es una cuestión de decoración, sino es una cuestión de realmente ver qué cosas del pasado funcionaban más allá de la imagen, y aplicarlas a lo actual. Eso. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, no sé si quieran aportar algo más nuestros ponentes. ¿No? Bueno, ya para... ¿Quieres? No, no hay en el chat preguntas. Ya lo revisamos. ¿No? Ah, gracias. Bueno, solo para cerrar esta mesa muy interesante,
los arquitectos y los teóricos de la arquitectura, que algunos de ellos no eran arquitectos, sino ingenieros, porque ya entrado el siglo XX es cuando se dan estas escuelas de arquitectura. Simplemente la de la Universidad de Guadalajara es de la década de los 40 del siglo pasado, ya acaba de cumplir 80 años la Escuela de Arquitectura. Los arquitectos, como insisto, y los teóricos son hijos de su época, construyen los materiales y las ideas de su contexto. Dada la ponencia, voy a retomar la ponencia de la doctora Ixchel, quizás el desconocimiento o de la arquitectura mexicana y que la traen ya con esto, con el famoso nacionalismo, que la intentaron traer al presente para rescatar estas culturas prehispánicas que fueron, y también que fue ya entrado el porfiriato, como muy despreciadas y que fueron muy vituperiadas y que fueron traídas o mencionadas solo para tintes políticos, y que estuvo plasmado, como también Lalo no lo mencionó, en la arquitectura, en estos pabellones de México, en el extranjero, y que uno de los grandes exponentes pues es el famoso kiosco mudéjar de Santa María la Ribera. Y retomando la ponencia de David, que una felicitación por el movimiento que él encabeza, es muy interesante. Si no lo conocen, los invito a que lo sigan en redes sociales. La arquitectura del siglo XX, como él lo mencionó, es una arquitectura que al sentirla muy cercana, creemos que no tiene algún tipo de valor. El valor no solo consiste en que son edificios de autor, sino la época en que se construyeron y qué quisieron mostrar. Cada edificio que se pierde, como lo estamos viendo en la zona de Chapultepec, grandes edificios que solo conservan la fachada, se va perdiendo historia de la ciudad. Y desgraciadamente, y aquí me perdonará Lalo, que trabaja en la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura ha hecho en algunos casos, como caso omiso, a que se sigan construyendo edificios. Se vuelve permisible, ¿sí? Por la razón que sea, no quiero ahondar en eso, pero un edificio que se pierde es parte de la historia de la ciudad. Estas grandes avenidas que estaban decoradas o adosadas con estos edificios, famosos chalets, ya sea la de Hidalgo, Juárez y las calles colindantes, se está perdiendo. Y el trabajo que hace David es muy loable, porque a través de estos recorridos que hace por la ciudad, trata de rescatar esta arquitectura que, insisto, al sentirla muy, muy cercana, creemos que podemos destruirla, que podemos suplantarla con un edificio que es una idea traída de otra latitud y que, a diferencia de los arquitectos como Luis Barragán, Rafael Ursúa, entre otros, Eric Kufal, traían estas ideas del extranjero, pero las adecuaban a la ciudad. Ahora hacemos estos edificios de cristal que no nos representan, simplemente es una copia de lo que se está haciendo en otro lugar. Y pues agradecerles su presencia y agradecerles a los ponentes, muy interesantes sus exposiciones, y estamos pues muy emocionados por la publicación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.